Hola comunidad de CRIC Chile, una nueva oportunidad para acercarnos al conocimiento y en este caso además acercarnos a las soluciones que nos facilitan el poder gobernar y gestionar mejor la interacción con nuestros clientes. Tengo la oportunidad y el placer de presentar en esta ocasión a Javier de Predictiva, a Juan de Avaya, a Claudia de Grow IT y a Manuel de NewGo. Hola chicos, ¿cómo están? Bien, ¿y tú, Hola. Juan Pablo? Hola, Juan Pablo. Hola. Gracias por la invitación. Por favor, gracias a ustedes y a las empresas que representan por apoyar precisamente nuestro ciclo digital CRIC Chile. Bueno, la idea es conversar, la idea es proyectarnos desde un presente inmediato que tiene que ver con, obviamente, lo que la pandemia nos obligó a aprender y ir avanzando de ese presente hacia el futuro idealmente. Entonces, la primera pregunta que quiero dirigirles, y voy a empezar con Javier, si estás de acuerdo, es que nos compartas una lección aprendida durante la pandemia, por favor, y que aprovechen esta primera pregunta para presentarse con todas las letras. Bueno, yo soy Javier Cepedano, soy responsable, director de marketing de Predictiva. Somos una empresa española que desarrollamos un software de inteligencia conversacional llamado Abby. Y bueno, una de las principales aprendizajes o lecciones que sacamos de la pandemia es que lo ha acelerado tanto en el mundo digital toda la pandemia, tanto en la gestión de empleados como sobre todo en lo que nos puede ocupar aquí, que es la experiencia de clientes, que la principal lección o lo que vemos nosotros en los corporates, no solo de España, sino también de Latinoamérica, es que probablemente no haya habido el nivel de inversión, tanto de recursos presupuestarios como de capital humano, para tratar de ir por delante de las expectativas o exigencias que tienen los clientes. Es decir, nos hemos dado cuenta que la pandemia lo ha acelerado todo tanto que cuando muchas empresas se han querido dar cuenta, se han encontrado, bueno, en un estado del arte de su experiencia de cliente justo, no voy a decir dramático, pero sí justo, y aquí de lo que estamos hablando es de tener excelencia operativa y quedarte sin margen de maniobra en este tipo de gestiones es un problema. Entonces, la lección, por resumir, es que por poco que sea, todo lo que sea invertir en investigar y en tener la mejor tecnología para tener una experiencia de cliente o unos datos en torno a tu experiencia de cliente para tomar las mejores decisiones, todo lo que se invierta, diría que es poco, pero por lo menos es algo que nos tenemos que tomar en serio para que este tipo de situaciones que hemos visto no se vuelvan a suceder. Buen punto y sin duda va a ser uno de los grandes mensajes de este panel, el alentar a ese pensamiento, a esa inversión en definitiva. Juan, ¿cuál es la visión de Avaya sobre la lección aprendida que quieras compartirnos? Sí, hola, me presento Juan Pablo, mi nombre es Juan Luis Santana, soy el responsable del segmento Enterprise en Avaya, fabricante y líder de soluciones de Customer Experience. Y respondiendo a tu pregunta, bueno, coincido ahí con el diagnóstico de Javier, pero también me quedo con que, bueno, sin duda todo esto aceleró muchos procesos, ya, sobre todo de las empresas y de los fabricantes. Nos reinventamos, ya, nos reinventamos. Y también algo que se venía escuchando en la industria una frase de moda, creo que llegó el momento de aplicarlo, que básicamente el tema de innovación. Creo que esto nos dio espacio para innovar con nuestros clientes, el contexto era distinto, los presupuestos eran distintos, por lo tanto había que hacer cosas diferentes y había que reinventarse y aplicar mucha innovación en ese sentido. Quizás más adelante vamos a conversar de cómo se fueron abordando estos puntos, pero yo básicamente me quedaría con los que te menciono. Nos reinventamos, se aceleró todo, todos nos subimos a un carro que está yendo muy rápido, continúa, y dio paso para innovar con nuestros clientes, de tener una aproximación distinta. Ellos querían acercarse a sus clientes de una manera distinta, vimos que los canales digitales se reforzaron, aparecieron muchas formas de interactuar con los clientes y yo creo que me quedaría con eso, con esos puntos que te mencioné. Genial, muchísimas gracias, Juan. ¿Cuál es la visión, Manuel, de NewGo, por favor? Sí, hola, bueno, me presento también, soy Manuel Varela, gerente general de NewGo, una empresa que desde hace 11 años está proveyendo soluciones corporativas para los procesos de contactabilidad masivos. Y en esto que están planteando tanto Javier como Juan, claro, coincido absolutamente, pero además complementar, tal vez un punto de vista con un ángulo distinto, es que ha generado una ventaja competitiva en algunos casos inclusive. O sea,
empresas que, si bien tenían ciertos grados de preparación, pero tenían distancias con sus competencias, hoy día han podido aumentar esta velocidad en la transformación de sus procesos de digitalización, y hoy día se han adaptado para poder incluso tener mejores niveles de servicio que los que tenían antes. Entonces, ahí es donde a mí me gusta hacer el énfasis más por el lado de mirar el vaso lleno, donde este problema ha generado una oportunidad y a su vez una ventaja competitiva, ¿ya? Y lo otro que también me gustaría recalcar aquí es que esto va a quedar. O sea, muchos procesos cambiaron y si bien la pandemia va a terminar, esperamos pronto, muchos de estos procesos que cambiaron van a permanecer. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que fijarnos, digamos, cómo seguir fortaleciendo a nuestros clientes y a los clientes de nuestros clientes para que estas tecnologías sigan evolucionando e innovándose en el futuro que viene en los años cercanos. Totalmente. Gracias por la mirada optimista. Claudia, ¿cuál es la visión entonces de Grow IT? Por favor. Bueno, mi nombre es Claudia Sosa, soy la responsable de Grow IT, partner oficial de Sugar CRM para Latinoamérica. Sugar es una plataforma de Customer Experience y CRM que en este tiempo de pandemia ha demostrado haber hecho a tiempo una gran inversión incorporando todo lo que nos fue pasando y que fuimos utilizando durante la pandemia. Canales digitales, perfiles digitales, marketing automation. Y lo que yo detecto en realidad como lección aprendida es que las empresas con las cuales estuvimos trabajando en Latinoamérica en estos años, implementando procesos comerciales, procesos de atención a clientes y procesos de marketing, se dieron cuenta que sus empleados eran tan importantes como sus clientes y empezaron a trabajar más fuerte en los procesos y cada vez más fuertes en la trazabilidad de las interacciones y en la necesidad de unir las puntas, desde el contact center a los procesos e inclusive a todo lo que tiene que ver con la publicidad y la comunicación. Es decir, hoy una estrategia CRM es de punta a punta. Cuando hay puntos de corte, hay pérdida de información y hay pérdida de información valiosa que hoy ya es como que no tiene sentido perderla. Hay que unir todas las puntas, desde el clic en una pauta hasta el WhatsApp en el contact center y toda esa información centralizada en el CRM. Cada vez más importante y no es nuevo, digamos que sí, como coincido con mis compañeros, se aceleró en esta pandemia, pero está instalado y va a profundizarse en el futuro, con lo cual es el momento ya. No hay más tiempo, digamos. Ese es el camino. Buenísimo. Gracias, Claudia. Gracias porque los cuatro son todos eximios panelistas o speakers, así que han encontrado la forma de complementarse y no repetirse, que es lo que uno como moderador debe tratar de lograr que suceda y ustedes me la están haciendo muy fácil. Sí hubo un común denominador entre los cuatro que tiene que ver con esto, alentar a la inversión, a la actualización, a la innovación. Entonces, desde ese lugar, y ya planteándonos desde el hoy hacia el futuro, la segunda pregunta, que quiero quedarme contigo, Claudia, y hacemos el orden inverso, tiene que ver con la inteligencia artificial y la automatización, que son evidentemente dos innovaciones o dos áreas de oportunidad para aún más apoyarse en tecnología. ¿Están hoy o están dispuestas hoy para todos los presupuestos? ¿Hay un acceso posible para todos los presupuestos a estas tecnologías? Mira, me parece que sí, que esa disponibilidad está, hay para todos los presupuestos. En particular, Sugar CRM ha invertido siempre en automatización, posee un workflow avanzado, lo que llamamos en la jerga Business Process Manager, es capaz de automatizar cualquier tipo de proceso y siempre lo fue. O sea que el automatismo siempre estuvo presente en nuestro ADN a nivel estrategia, a nivel implementación. Lo que está pasando hoy con la plataforma es que se están incorporando aceleradamente y sin costo adicional elementos de inteligencia artificial. ¿Cómo qué? Como predicciones de cierres de leads o cierres de oportunidades, como sentimientos en el análisis de conversaciones, de canales escritos, desestructurados, con lo cual Sugar está invirtiendo sin costo adicional en generar una
digamos, una experiencia proactiva en el análisis de los datos y en el análisis de los procesos. Pero claramente creo que si hace 5 años empezamos con marketing automation y todo lo que tenga que ver con el perfil digital y demás, los próximos años es inteligencia artificial, es machine learning, es trabajar en comprender los patrones, en segmentar. Tenemos que ir hacia ahí, con lo cual todo lo anterior debería estar resuelto. ¿Sí? O sea, los que no resolvieron lo anterior no van a llegar a la inteligencia artificial muy rápido. Bueno, ahí metiendo apuro, digamos. Manuel, ¿cuál es tu apreciación respecto de inteligencia artificial y automatización para todos los presupuestos? Sí, Claudio tiene razón, o sea, hay que resolver temas primero, ¿no? Y efectivamente uno de repente ve una expectativa tan alta que hay clientes que quieren ir primero con la inteligencia artificial sin haber resuelto algún problema y eso funciona mal. Ahora, yo veo que afortunadamente la inteligencia artificial, si bien es una tendencia disruptiva en la industria, esta vez no queda en el segmento WordPress, ¿ya? Y ahí eso para mí es un tremendo diferenciador, porque ya todas las empresas van a poder acceder a la tecnología y la inteligencia artificial. Ahora, el sentido que tiene, ¿ya? Tiene mucho que ver con la experiencia que cada cliente le quiere ofrecer a sus usuarios, digamos, ¿no? Y ahí uno tiene que empezar a diferenciar para quien la usa, ¿ya? Por ejemplo, dejar a los representantes humanos para las gestiones de mayor valor, ¿ya? Y después podemos conversar respecto a cómo se da una mejor experiencia humana. Pero la inteligencia artificial hoy día te puede resolver, dependiendo del tipo de aplicación que tú necesites, problemas de autoatención de manera absolutamente independiente a un humano, tanto para la atención de un cliente como para una gestión de outbound, de venta, telemarketing, ¿ya? Le puede proveer una base de conocimiento en línea a un ejecutivo y ya con eso, ya no con esas bases de conocimiento estáticas que deben estar leyendo, sino que más bien inteligencia artificial en línea para que te vaya acompañando a ti como ejecutivo o agente en la atención de tus interacciones, ¿ya? Te puede resolver la parte de un flujo de interacción y después pasárselo a un humano para que termine esa gestión, ¿ya? Y lo más importante hoy día, trabajar con la emocionalidad de las interacciones de manera que vaya marcando la pauta de una mejor atención hacia un cliente en línea, ¿ya? Entonces, en esos 4 ámbitos que les comento, nosotros tenemos soluciones también, ¿ya? O sea, cómo vamos apoyando con la inteligencia artificial para cada uno de los procesos, ya sea de inbound o de outbound, ¿ya? Y no solamente para que el cliente interactúe, sino que también el ejecutivo, que es donde puede que se necesite más y hoy día donde menos inteligencia se está aplicando, ¿ya? Okay. Eso, sí. Clarísimo. Y vuelve a aparecer entonces el servicio hacia el empleado, como también habían dicho en la primera pregunta. Juan, ¿cuál es la visión de Avaya en relación a la accesibilidad de estas herramientas o de estos caminos? Sí, bueno, hasta el momento todos hemos coincidido que está esta accesibilidad al presupuesto, ¿ya? Uh-huh. Yo desde el punto de vista de presupuesto te afirmaría que sí, y uno de los motivos es porque particularmente este tipo de solución está basado bajo un modelo de consumo, de consumerización. Por lo tanto, lo hace muy transversal al tamaño de la empresa, ya básicamente es consumo de estas APIs a nivel técnico. Pero yo fíjate que agregaría 2 puntos adicionales. Está el presupuesto, que lo estamos conversando ahora, pero también está el talento en la región. O sea, no sacamos nada con disponibilizar esto, los fabricantes lo tienen, pero también se necesita incorporar talento y capital humano para que puedan llevar a cabo estos tipos de desarrollo. Y nosotros particularmente en la región hemos encontrado que al interior de la empresa, con todas estas metodologías de células ágiles, células DevOps, etcétera, ese talento hoy en día está, ¿ya? Y lo otro que también me gustaría agregar a tu pregunta es que este concepto ha sido internalizado a nivel de directivo y de gobierno corporativo, entendiendo las oportunidades que esto presenta. Entonces, mencionando estos 3 aspectos, yo me atrevería a decir que hoy en día es totalmente transversal desde el punto de vista de presupuesto, incorporación de talento para llevar a cabo este tipo de proyectos y el entendimiento de los gobiernos corporativos y directivos para dar el go a estas iniciativas que uno puede estar trabajando al interior de las compañías, ¿ya? Es uno de los pilares fundamentales dentro de nuestra estrategia el tema de inteligencia artificial. Las ventajas, ahí algunas las mencionó Manuel,
Por lo tanto, también agrega mucho insight en estos elementos de contactabilidad que hoy en día se vio aumentado básicamente por el volumen de llamados que recibieron particularmente, no sé, los contact centers. Hubo que de alguna forma automatizar y hacer el self-service de muchas consultas quizás que estaban en el front. Así que esta sería mi respuesta a tu pregunta. Digamos que están alineados los planetas en Chile en particular y en la región Latinoamérica en general. Esa es tu visión, Juan. Sí, pero mira, fíjate, quiero agregar un elemento que justo me pasó ayer y lo quería compartir. Justo me tuve que reunir con una startup y no sé si ustedes, me imagino que sí, conocemos y lo estamos trabajando estos lienzos de Lean Canvas o de Lean Startup, donde tú básicamente ves por un lado el mercado y por el otro lado ves tu segmento de clientes. Pero fíjate que ahora las startups y al medio, donde siempre está la propuesta de valor, hoy en día están colocando el tema de experiencia cliente. O sea, lo que tradicionalmente hasta hace un tiempo veíamos como en el mercado y segmento algo de clientes, satelital pasó a ser core de hoy en día el tema de Customer Experience está al mismo nivel de la propuesta de valor. Totalmente. Javier, ¿cuál es la visión entonces de Predictiva en relación a la temática? Bueno, no voy a ser el que contraponga el discurso de mis tres compañeros. Yo creo que... Pero vale, vale hacerlo. Sí, no, pero la realidad es que pienso igual. Solo quería meter un matiz que, bueno, se ha medio hablado de forma tangencial, pero no, quería profundizar, tocarlo un poco más. Yo creo que la inteligencia artificial y la automatización se puede adaptar a todos los budgets. Lógicamente, lo comentaba creo que Juan, va a depender, por ejemplo, del procesado de datos. En nuestro caso, que analizamos las llamadas, basándonos en sistemas de procesamiento de lenguaje natural, lógicamente no va a ser lo mismo procesar las 1000 llamadas al mes o las 2000 llamadas al mes que pueda tener una pequeña y mediana empresa versus las 100.000 que pueda tener una corporate. Entonces, ahí sí que los presupuestos cambian. Pero esa transversalidad que comentaba Juan lo hace totalmente disponible para empresas más pequeñas. Luego también podrá depender la funcionalidad, pero donde voy a tratar de quizás poner un punto un poco diferente es en el debate proyectos hechos ad hoc, consultoría y productos SaaS, ¿no? Lógicamente, los dos tipos de compañía, ¿vale? Los que son productos y los que son proyectos hechos a medida, digamos, todos pueden disponer de la misma tecnología, pero lógicamente y de forma transversal a un sector y por todo lo que implica en cuanto al mantenimiento o que sea una solución cloud, por ejemplo, ahí sí que hay una diferencia bastante interesante en lo que puede conseguir un producto software as a service versus lo que puede conseguir un producto hecho a medida, lógicamente. Entonces, quería contraponerlo para decir que idealmente y teniendo en cuenta la transversalidad de los datos, hay muchísimas soluciones. Sin ir más lejos, el análisis de llamadas con inteligencia artificial es totalmente extrapolable a un sector de pequeñas y medianas empresas con un producto por el que pagas simplemente lo que utilizas y utilizando la tecnología más puntera y con presupuestos que rondan las 3 cifras, digamos, ¿vale? Entonces, bueno, quería contraponerlo porque también creo que hay un debate ahí muy interesante en el que, claro, lógicamente yo siempre voy a decir que productivizar siempre va a ser la opción ganadora por lo escalable y por el crecimiento que se le puede dar a la propia plataforma y al propio negocio, que también estamos para eso. Tal cual. Gracias, Javier. Lo de las 3 cifras obviamente habla de moneda americana o moneda europea. Simplemente lo aclaro. Hablo moneda, dólar americano, euro. Sí, perfecto, para que nos hagamos una idea, perdón. Obvio. Bueno, y me quedo con vos, Javier, y ya que hicimos todo este recorrido en relación a la tecnología de inteligencia artificial y aplicaciones de automatización, quiero dar un paso en pos de la humanización y preguntarles, empezando por ti, Javier, ¿cómo sus tecnologías facilitan la humanización de las experiencias digitales? Por favor. Sí, en nuestro caso, pues tal cual, analizando lo que realmente se dice en las llamadas de la forma más contextual y precisa posible. Nuestra tecnología, que es inteligencia conversacional, se contrapone contra lo que se llama en el sector Speech Analytics. Uno tiene un etiquetado, por ejemplo, contextual, es decir, tú etiquetas contextos
que se mencionan en las conversaciones, y el aprendizaje automático sumado a los sistemas de procesamiento de lenguaje natural lo que hace es entender con muchísima más precisión lo que se está diciendo. Cuando tú entiendes lo que se está diciendo y entiendes y tienes a tu disposición datos que la tecnología basada en speech no es capaz de interpretar, como puedan ser los silencios, las velocidades de las conversaciones, y ya no hablemos de los estados de ánimo, ahí es cuando cambia por completo y empiezas a entender mucho mejor lo que en este caso te está diciendo un cliente, y eso le genera, y tenemos casos muy interesantes que luego detallaré, una empatía a la gente y le permite ser mucho más ágil y entender mucho mejor al cliente y ser mucho más ágil para proponer durante la conversación soluciones que le satisfagan. Bueno, para mí no hay nada más importante del contexto, y gracias a la cantidad de datos que puede procesar la tecnología, como digo, cuando automatizas todo el ciclo de datos conversacionales, que es todos los datos, cómo de desestructurados pasan a estructurados y cómo los pintas en un dashboard y cómo todo eso lo haces de forma automática, y encima con ese contexto que te permite entender mucho más las conversaciones, puedes adaptar mucho más las respuestas y eso genera empatía y al fin y al cabo humaniza la experiencia. Clarísimo. Juan, ¿cómo facilita Avaya la humanización de las experiencias digitales, por favor? Sí, mira, me quedé un poco pensando con tu primera pregunta y quiero compartir la siguiente reflexión. Cuando arrancó el tema de la pandemia, nosotros hablábamos del tema de la omnicanalidad, que ya era un hecho, los clientes lo demandaban, etc. A mitad de la pandemia, nosotros empezamos a promover un nuevo concepto en nuestros clientes, que era la multi-experiencia, ¿ya? Y básicamente la multi-experiencia entendió que habían elementos centrales, que era la experiencia cliente, pero no teníamos que dejar de lado al empleado, al capital humano. O sea, en el fondo entendíamos que ese colaborador hoy en día estaba trabajando de forma remota y tenía que tener el mismo grado de experiencia que le estaba teniendo su cliente. Por lo tanto, teníamos que cerrar este círculo virtuoso. Por un lado, si tú entregabas una buena experiencia al cliente, tenías mayor lealtad y todo lo que conocemos y todos los ratios que están asociados a esa estrategia. Pero por el otro lado, también necesitábamos compromiso y lealtad de parte del capital humano. Por lo tanto, también reforzamos esa parte del empleado, ¿ya? Y hoy en día, fíjate que evolucionamos de la omnicanalidad a la multi-experiencia, ¿ya? Y hoy en día estamos hablando de la total experiencia, ¿ya? Donde se unifica el tema de Customer Experience, User Experience y multi-experiencia, ¿ya? O sea, entendemos de que hoy en día no solamente está centrado en el cliente, sino que hay que incorporar tu capital humano, hay que incorporar elementos que hoy en día básicamente estaban fuera del contexto de puntos de contacto. Por lo tanto, desde ese punto de vista, hay una bajada también desde el lado de Avaya de que durante la pandemia nos encontramos con desafíos, por ejemplo, de incorporar canales no tradicionales que han sido desarrollados por los clientes. Creo que podemos coincidir que hubo la incorporación de canales digitales, redes sociales básicamente, pero hoy en día te estás encontrando con canales desarrollados por los propios clientes que los quieren incorporar a esta plataforma de experiencia cliente, ¿ya? También, respondiendo a tu pregunta, la orquestación de procesos, ¿ya? Un poco tomando ahí las palabras de Javier con las soluciones que he mencionado. O sea, hoy en día la orquestación de procesos es fundamental. El manejo de los recursos hoy en día, y también entendiendo de que hoy en día la gente que estaba trabajando front en las plataformas de Customer Experience, hoy en día están trabajando de forma remota, por lo tanto les tienes que disponibilizar la misma calidad y experiencia. Y por último, algo que mencionábamos en la pregunta anterior, todos los elementos de inteligencia artificial incorporados como insight para mejorar todo esto que estamos conversando de Customer Experience. Gracias, Juan. Están dejando muy claro la necesidad de apoyarse en tecnología, no hay duda. Manuel, ¿cuál es tu visión, o mejor dicho, cuál es el aporte de New a la humanización de las experiencias digitales? Mira, yo obviamente coincidiendo con Javier y con Juan, complementar, yo la visión que tengo acá es que hoy día, ¿ya? Y dejando de lado el factor pandemia, hay que entender el espectro de clientes que uno tiene que atender, ¿ya? O sea,
Creo que hoy día las compañías tienen el desafío de atender gente adulto mayor a los jóvenes ya que están empezando sus actividades desde los 15, 16 años. Por lo tanto, aquí hay que entender que cada cliente debe disponer del canal que desea a la hora que quiera, ¿ya? Idealmente poder resolverse por sí mismo, ¿ya? Y ahí empiezan a abrirse una serie de variables que tienen que ver con la disponibilidad de canales, obviamente lo que mencionaba Juan, canales digitales. En Latinoamérica el tema de WhatsApp es preponderante, ¿ya? Entonces, ¿cómo incorporar canales que tradicionalmente no estaban asociados a experiencias de contact center? Hoy día deben incorporarse de manera inteligente y que converjan, ¿ya? Con el resto de los canales. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros implementamos soluciones que puedan resolver a cualquier hora, independientemente que haya humanos o robots atendiendo, ¿ya? Interacciones como los clientes deseen, ¿ya? Puedo empezar por un chat en una página web, puedo generar una llamada telefónica sin perder el contexto, incluso puedo poner parte de un flujo a través de un WhatsApp, pero lo importante es que esto converja en una plataforma, ¿ya? Y nosotros trabajamos con marcas world class como Brightpattern para estas soluciones, ¿ya? Que provean al cliente idealmente la resolución en una primera interacción por el canal que él desee, ¿ya? Eso para nosotros es súper, súper importante. Y la otra componente, que lo que mencionaba Juan, que nosotros también tenemos que considerarla siempre, es todo este desafío que hoy día de cara al cliente es preponderante en el caso de la pandemia, y ahí sí agrego ese factor de acompañar al ejecutivo que está en teletrabajo en condiciones que no eran las mismas de antes, ¿ya? Y que además de disponibilizar en su computador, y ahora en su casa, los sistemas corporativos también. Entonces ahí se agrega una serie de variables tecnológicas también que deben converger en esta mejor experiencia. De alguna manera, como introduciste el tema personalización, ¿no? Hacia el cliente y hacia el empleado. Gracias, Manuel. Claudia, ¿cuál es la visión de GrowIT y Sugar en relación a cómo facilita la humanización de las experiencias digitales? Es interesante escucharlos, la verdad. Mucho foco en el tema canales. La estrategia de Sugar es, de alguna manera, agnóstica respecto de las soluciones de canales digitales porque se integra. Cuando uno llega a una empresa ¿qué nos pasa hoy, no? Las empresas siguen estando necesitadas de automatización de procesos comerciales, pero fundamentalmente están llegando diciendo, quiero integrar CRM con los canales, con WhatsApp, con bots, con redes sociales. Y en general las empresas ya tienen alguna solución. Sugar se integra con lo que tenga, se integra con Avaya, se integra con S1 Gateway, se integra con Sirena, con soluciones o con Predictiva, o sea, cualquier solución es integrable, porque ya las empresas avanzaron más rápido en ese aspecto quizás que en aspectos de maduración de procesos estándar de clientes, con lo cual lo primero que hacemos nosotros es disponibilizar, entender esa arquitectura y sumarla a la información que aborda el CRM de un cliente, tratando de que esas conversaciones queden asociadas al cliente. Porque en la medida en que quedan fuera del CRM, que quedan en las plataformas de canales digitales, se pierde ese contexto que alguno de ustedes también mencionaba. Entonces, si yo soy un ejecutivo, no tengo acceso a la plataforma de canales digitales porque no atiendo el teléfono, de todas maneras tengo que poder entender en qué versó la conversación, de qué se trató y de qué manera y cuál era el sentimiento de esa conversación. Entonces, en el CRM estamos poniendo colores, caritas, etiquetas, muchas actividades divertidas pensando ahí sí en el usuario interno, que además le proveemos no solamente del cliente de sus conversaciones, sino también le proveemos su perfil digital. Hizo clic en tal anuncio, completó tal formulario, completó tal landing page, porque están las dos partes. Está la interacción desde los canales, pero también está toda la otra situación, que es cómo responden los estímulos para la captación de un prospecto, cómo se responde un estímulo ante la necesidad de contactar para atender un siniestro, para atender un caso, una solución o hacer un seguimiento de una oportunidad. Todo eso se reúne dentro de Sugar y dentro del CRM si está implementado bajo una estrategia completa, que es lo que yo mencionaba antes, ¿no? Antes. Clarísimo, Claudia. Muchísimas gracias.
Y ahora para terminar, y retomo desde Claudia nuevamente, les voy a pedir que, por un lado, cuenten o presenten un caso de éxito que consideren, obviamente, que refleja de alguna manera y sintetiza seguramente muy bien todas sus visiones y testimonios, tanto sea de experiencia de Customer Experience como de OIO de omnicanalidad, y que aprovechen como cierre de este panel para cada uno de ustedes, hacer o compartir algún anuncio en relación a, obviamente, lo que saben que es de importancia para la comunidad del ciclo digital CRIC Chile. Les pido entonces que cuenten sobre un caso y hagan su anuncio final o aprovechen el espacio para hacer un anuncio que tengan para compartir. Claudia. El caso que rescato es el caso de Río Uruguay Seguros, del cual vengo hablando en los últimos tiempos, en los últimos años. Una empresa argentina basada en Concepción del Uruguay, con 400, 500 empleados, que se puso las pilas a tiempo, justo un año antes de la pandemia. La realidad es que ahí contábamos con distintas soluciones de canales digitales, pero que proveían bots con inteligencia artificial, WhatsApp, redes sociales, portales, y salimos con Sugar integrado con todo esto, incluso con turneros, porque en ese momento, no sé si recuerdan, las personas iban presencialmente a las sucursales. Todo eso integrado en CRM. Fue realmente un proyecto muy interesante que permitió que en marzo 2020 los 300 usuarios de la plataforma se fueran a sus casas y siguieran atendiendo sin ningún tipo de disrupción, incluso hasta telefónicamente, porque ya incluso el call center estaba integrado a la plataforma. Así que creo que, y en ese tiempo, digo, en estos años, en este tiempo de pandemia de 2020, 2021, seguimos trabajando con otras plataformas digitales para seguir sumando esos contextos conversacionales y esos perfiles digitales. Así que me parece que ese es un caso siempre interesante por lo diverso, y por lo complejo, y por lo interesante, y por lo exitoso, que siempre voy a estar aplaudiéndolos. Y respecto de anuncios, están en sintonía con lo que venimos hablando. Sugar invirtió desde hace bastante tiempo en la compra de una plataforma que le generó la capacidad de trabajar en la automatización del marketing en una solución que se llama Sugar Market, con la cual estamos abasteciendo de posteos en redes, todo lo que es pauta, toda la pata digital, landing page y formularios, scoring digital, a los clientes que tienen esa inmersión y que ya salieron del mundo del email marketing, ¿sí? O sea, ya está, el email marketing todo el mundo lo usa y lo sigue usando, pero necesitamos sumar digitales, digamos, canales digitales en el push, y también la necesidad de entender esos canales. Y lo otro que les menciono, también reforzando lo que hablábamos antes, es la situación de inteligencia artificial en lo que es predicción y en lo que es análisis de sentimientos, que empieza a jugar fuerte dentro de la plataforma de CRM para justamente propiciar o ser proactivo en darles herramientas a los ejecutivos comerciales y a los agentes que están trabajando con los clientes para comprender y para reaccionar rápidamente ante situaciones que requieran los procesos. Genial. Gracias Claudia por el caso de éxito y por adelantar este anuncio a nuestra comunidad. Manuel, contanos por favor un caso de éxito, y también si querés aprovechar para dar un anuncio como cierre de tu presencia en el panel. Bueno, gracias. Mira, afortunadamente nosotros tenemos un espectro de soluciones que cubre múltiples industrias. Voy a mencionar una que a mí me gusta mucho. Uno de nuestros clientes en Chile es Appcom DTS, es un contact center muy grande. Y a su vez con Appcom hemos ido generando un proceso de transformación digital hacia sus clientes finales, ¿ya? Uno de sus principales clientes es un organismo estatal en Chile que es Chile Compra, ¿ya? Donde convergen, digamos, todas las compras del Estado, donde es un portal donde las empresas participan de licitaciones, compras, ¿ya? Y nosotros implementamos ahí un proceso de transformación digital desde el Contact Center. Ellos usan Microsoft Dynamics, integramos nuestra plataforma Bright Pattern con Dynamics y
además de las interacciones telefónicas tradicionales de inbound, empezaron a generar bots en distintas partes de los procesos de Chile Compra, en sus distintos portales, y hoy día han podido automatizar el 30% de las interacciones que antes eran todas telefónicas, ¿ya? Entonces, ahí hay un número súper concreto y empírico donde nosotros ya tenemos una base de trabajo donde ya sabemos lo que podemos hacer con esta inteligencia artificial que conversábamos antes, ¿ya? ¿En qué estamos ahora? Estamos agregándole mayores canales a esas interacciones, ¿ya? Están empezando a operar por WhatsApp, tienen Viber, ¿cómo se llama el que es parecido a WhatsApp? Telegram. Telegram está habilitado también. Y como les mencionaba antes, estos canales convergen en una única plataforma. Por lo tanto, el traspaso de contextos entre una y otra es nativo, ¿ya? Esa es una buena experiencia de comentar. Y en términos de anuncios, bueno, nosotros seguimos ampliando nuestro portafolio, ¿ya? Tenemos hoy día un ecosistema que nos permite integrar una solución de contact center omnicanal, con Speech Analytics en forma nativa, con Workforce Management también, ¿ya? Entonces, durante el 2021 ya estamos generando una oferta bastante integral, de manera que las marcas que necesiten optimizar sus procesos, sobre todo ahora en teletrabajo, puedan contratar nuestros servicios en forma independiente y en pago por usuario. Eso es lo más relevante. Perfecto. Gracias, Manuel, por el aporte de tu caso de éxito o del caso de éxito y, por supuesto, también por tomar el espacio para hacer este importante anuncio. Juan, ¿qué nos podés compartir desde Avaya como caso de éxito y qué anuncio nos traes? Perfecto. Sí, mira, compartir con usted un caso de uso que, si bien es cierto, arrancó en la vertical de salud, producto de una de las primeras cosas que vimos fue el tema de cómo abordar la teleatención, ¿ya? De una forma distinta a la que estaba sucediendo en ese momento. Vimos que salieron al mercado muchos aplicativos, pues, que en el fondo permitían la contactabilidad de video punto a punto, pero el mercado requería algunas componentes adicionales de valor. Empezamos a trabajar esto con un BPO que tiene cerca de 3.000 posiciones de agentes de contact center, y finalmente lo que se desarrolló fue lo que le llamamos una oficina digital. Producto del lockdown en la región, existían muchos procesos y trámites que los usuarios y los clientes tenían que hacer en forma presencial y no lo podían hacer, ¿ya? Desde pedir una clave única para un proceso quizás que le estaba entregando el gobierno. Entonces había una necesidad inmediata de poder solucionar eso, incorporando matices que hemos estado conversando en estos momentos, que se mantenga la experiencia que hasta hace un tiempo era presencial, hoy día fuera remota, que se mantuvieran algunos elementos, por ejemplo, de seguridad. O sea, hoy en día, estando remoto, sin duda vas a ser un factor fundamental. Bueno, ¿qué hicimos en lo concreto? Esta misma aplicativo que estamos usando, que se llama Avaya Space, que es una aplicación de colaboración, finalmente, el hecho de disponibilizar APIs, empezamos a trabajar con este cliente e incorporamos biometría facial, autentificación mediante el DNI o el carnet de identidad, para autentificar todo este proceso de validar que la persona que está en forma remota es quien debe ser y con pruebas fidedignas de vida, ¿ya? Dado que esto está incorporado dentro de los procesos, incorporamos firma digital. Por lo tanto, la evolución de una aplicación corporativa de colaboración la llevamos al front y le incorporamos elementos que pudieran estar disponibles hacia los clientes bajo un esquema de atención remoto, ¿ya? Claramente nos dimos cuenta de que esto empezó a recibir un volumen bastante grande de interacciones, por lo tanto fuimos incorporando ahí elementos de Google, de Dialflow, para automatizar algunos procesos en particulares. Esto fue como un pequeño mecano que fuimos armando, y ya después, claro, empezó toda la parte de incorporar herramientas de BI, herramientas de analítica, y por lo tanto, y además incorporarnos a un software de CRM que en ese momento era Microsoft Dynamics, ¿ya? Por lo tanto, yo me quedo con ese caso porque partió durante la pandemia, en plena pandemia, partió por el lado, como te decía, de la vertical de salud,
Y finalmente hoy en día es transversal. Hoy en día el concepto es una oficina digital y, bueno, de hecho ayer tuve una reunión y esto lo estamos, por ejemplo, ofreciendo a la banca. La banca también tiene una necesidad de ir incorporando aperturas de cuentas, procesos de autentificación y por lo tanto ha tenido bastante buena aceptación en el país. Eso con respecto al caso que puedo compartir con ustedes. Con respecto a los anuncios, bueno, invitar a toda la audiencia a trabajar con nuestra comunidad de partners y con Avaya localmente. Tenemos un portafolio bastante amplio, un ecosistema muy abierto. Yo creo que también me quedo con eso hoy en día, que desde el punto de vista de los vendors, están muy abiertos a incorporar nuevas tecnologías como la de Sugar, elementos quizás más custom por el lado de IA. No tocamos quizás, pero por ejemplo, la nube aceleró muchas cosas de esto. Hoy en día Avaya disponibiliza distintos tipos de nubes, ¿ya? Entendiendo que la nube es un camino y no un destino, ¿ya? Por lo tanto, el portafolio de Avaya es bastante amplio, desde nubes privadas, nubes híbridas, etcétera, modelos de negocio OPEX, CAPEX, por lo tanto, el portafolio es bastante amplio y esa sería mi invitación. O sea, hoy en día creo que coincidimos, hoy en día la experiencia del cliente es estratégica y de alguna forma Avaya lo que quiere decir es que entendemos esta estrategia de las compañías y queremos acompañar a nuestros clientes en esta total experiencia. Muchísimas gracias, Juan, por el compartir el caso y, por supuesto, también por alentar a esta integración y a esta diversidad de portafolio. Gracias, Juan. Javier, entonces, de parte de Predictiva, contanos, por favor, tu caso de éxito y si quieres aprovechar el espacio para hacer un anuncio, por favor. Bueno, yo había elegido un caso de éxito de uso de la inteligencia conversacional en concreto para incrementar ventas en el call center. Es un caso de uso con nuestro cliente Grupo Conecta en su división de Perú. Grupo Conecta, que es una empresa que cuando empezamos a hablar con ellos en 2019, una empresa con unos procesos 100% ejecutados por personas y de forma manual en lo que al análisis de llamadas se refiere. Cumplían sus objetivos, es decir, tenían un buen performance y unos buenos resultados, pero la tecnología que tenían no les ayudaba a poder explorar mejoras y posibilidades de mejora, valga la redundancia, para incrementar la productividad, reducir el churn de clientes o mejorar la calidad de las ventas. Entonces, básicamente, iniciamos un proyecto en el que con una prueba de concepto para que analizaran, utilizaran nuestra solución y una vez fueron aprendiendo de lo que iba la inteligencia conversacional, que básicamente es aplicar inteligencia artificial al análisis masivo de llamadas en el call center, decidimos desarrollar cuatro casos de uso, que son los que te detallo ahora. Uno es la automatización de la verificación de la venta con el objetivo de recuperar esta en menos de 24 horas. Esto es absolutamente transformador en el sector porque ahora mismo se están verificando ventas y recuperándolas en 5, 6, 7 días, con lo cual estamos reduciendo a una quinta parte lo actual y con la intención y la visión de poder hacerlo en real time. También había otro caso de uso que era el análisis de la 90 para identificar, bueno, cuáles eran los agentes que no seguían la pauta, corregir determinadas maneras de proceder y tratar de a partir de ahí sacar buenas prácticas también y tratar de darle más herramientas al vendedor para que venda, que es para lo que realmente está ahí, ¿no? Y luego hay otros dos casos que son el análisis de rebates y objeciones y la implantación de un modelo de Machine Learning para predecir el patrón de comportamiento de los clientes dados de baja, que entronca perfectamente con la segunda pregunta, que es lo que tenemos por anunciar. Yo te preguntaría en este caso, es una pregunta retórica, pero yo te preguntaría, ¿qué me dirías si yo te dijera que la inteligencia artificial es absolutamente capaz de decirte cuáles son las mejores objeciones ante los rebates de los clientes? Esto es algo que ahora mismo se trata de hacer manual, es imposible abordar el 100% del análisis de las llamadas y, por ende, es muy difícil tratar de encontrar patrones reales para entender cuáles son las mejores contestaciones a las objeciones que los clientes ponen en una venta, por ejemplo. Pues este caso de uso lo estamos desarrollando con Conecta y estará en breve para cualquier tipo de corporate o de call center que quiera tratar de entender cómo hacer mejores ventas gracias al análisis de rebates y objeciones y también en esa implementación del modelo de aprendizaje automático para predecir las bajas. Lo que nos dicen nuestros clientes tiene un valor increíble.
Y ahora somos capaces y haremos una release de productos súper interesante de analizando lo que se dice en esas llamadas, entendiendo el sentimiento, qué tipo de cuestiones se mencionan en las llamadas. Podemos hacer un análisis predictivo de en qué grado de posible churn tenemos a ese cliente. Esto también es absolutamente transformador, sobre todo para sectores como banca, seguros o telco, que tienen en el canal voz un canal fundamental en el que tenemos que tener unos puntos de contacto muy suaves, muy bien planteados, con excelencia operativa y, lógicamente, bien analizados. Y para esto sirven estos nuevos productos, funcionalidades que sacaremos al mercado durante el final del año. Muchas gracias, Javier. Y entonces, bueno, hemos llegado al cierre. Hemos, de alguna manera, recorrido un camino que nos hizo por momentos llegar o recordar la pandemia, pero simplemente para apoyarnos a encontrar cómo las soluciones tecnológicas y cómo el acompañamiento de nuestros proveedores tecnológicos del ecosistema han hecho bastante más fácil esa instancia. Pero lo más rico, sin duda, fue además recorrer un camino donde nos hemos confirmado que la tecnología está disponible, que el acceso a la tecnología está absolutamente facilitado, que las organizaciones, clientes en este caso, están mayoritariamente preparadas para la adopción plena de la tecnología, con los casos de éxito que nos han compartido, que encima han tenido la delicadeza de mostrarnos una diversidad de industrias espectacular para entender que realmente esto, sin ninguna duda, es para todos. Bueno, dejar ahí, ¿no? Dejar la invitación a que aprovechen de nuestros panelistas, que aprovechen de las empresas que apoyan el ciclo CRIC Chile y que tomen contacto en la medida que lo consideren oportuno. Agradecerles, Javier, Claudia, Manuel y Juan, por la presencia y por sus testimonios. Y bueno, pedirlos simplemente hasta siempre.